Estamos en vivo, edición jueves a través de la pantalla de Fox Sports. Siempre dijimos, ¿no?, que este año es muy particular, se concentran un montón de cosas al mismo tiempo. Muchas de ellas tienen que ver con intereses argentinos. Cómo no hablar de los Juegos Olímpicos, de la Copa América, de los torneos internacionales, Libertadores, Copa Sudamericana, entre otros. Pero en el medio, no es poca cosa, aparece la Eurocopa. Mañana empieza la Euro. Este viernes por la tarde empieza la Euro. Alemania en su casa estará recibiendo a Escocia. Partido inaugural. Esa es la ficha, esa es la presentación de un torneo que en principio los alemanes pretenden utilizar como parte de la resurrección de una selección que, convengamos, en los últimos campeonatos del mundo no la pasó bien. De 2014 para adelante, después de aquel campeonato que nosotros preferimos olvidar en Brasil, de ahí para adelante, tanto en Rusia 2018 como en el último Qatar 2022, Alemania se fue imprevistamente en la fase de grupos de la Copa del Mundo y tampoco tuvo buenos pasajes en la Eurocopa. Pero no se trata de analizar la realidad de la selección alemana, se trata de analizar la Eurocopa o hacer un encabezado de un torneo que tiene mucha entidad, por supuesto. Algunos dicen incluso que es el Mundial sin Argentina y Brasil. A mí me parece injusto, por la historia del fútbol uruguayo, por lo que significa el posicionamiento del fútbol de Chile, por ejemplo, a través de su selección, con una fuerte incidencia de administraciones argentinas, como es la de Bielsa, la de Borghi, la de Sampaoli en su momento. E incluso hemos mordido el polvo de la derrota en la Copa América, con la roja, nada menos, y en 2 ocasiones. Pero esa es otra historia. Vale para quienes lo crean y lo piensan, sin dudas tiene prestigio. Porque es cierto que las selecciones europeas, nos guste o no, son las que marcan el rumbo, los que nos invitan a mirar hacia dónde va el fútbol y seguramente también en términos reglamentarios y tecnológicos vamos a ver innovaciones formidables, ¿no? Aquellas que incluso superan al VAR. Ninguna de las cosas que podría haber imaginado en los primeros años del siglo pasado a Henri Delaney, un ex árbitro francés que tomó la Copa América entre sus manos y dijo, pero ¿cómo puede ser que exista la Copa América, que tenga tanta tradición y aquí en Europa no podemos hacer nada parecido? Abro un paréntesis, era árbitro, le dieron un pelotazo en la cara, perdió 2 dientes y se tragó un silbato. Lo sacaron de la emergencia y a partir de ese momento dijo, soy dirigente y voy a inventar la Eurocopa. Y la inventó. En aquel momento, la versión original se llamaba Copa Europea de Naciones o Copa de Europa de Naciones. A partir de 1992 se la conoce como Eurocopa o Euro. Y está llena de historias. Algunos encabezados que realmente se han escrito a fuego en la historia del fútbol. Primero, que tardó mucho en consolidarse esa Eurocopa. En 1960, en sedes rotativas, se hacía a lo largo de todo el año, se iba cerrando la llave hasta que llegaban a la final. La final termina siendo en Francia, el país de origen de Henri Delaney, que fue el creador de la Eurocopa y que termina ganando la Unión Soviética, la URSS, en las épocas donde Lev Yashin era un tótem, un intocable. Y la que le seguía fue la de 1964, que termina ganando España, que durante mucho tiempo fue el único torneo internacional que la selección española, la furia española, de ahí nace justamente este apodo, había sellado en el fútbol internacional su presencia. De ahí después tuvo que esperar mucho tiempo para volver a ser. Pero de historias está llena la Eurocopa. Seguramente esta edición no va a ser la excepción y algo seguramente quedará escrito. Ir hasta 1976, por ejemplo, y encontrar a Checoslovaquia, todavía no era la República Checa, porque estaba dentro de la órbita del Pacto de Varsovia y era un país unificado entre República Checa y Eslovaquia, y aquella Checoslovaquia juega una final nada menos que con Alemania, la Alemania de Franz Beckenbauer y de Gerd Müller. Y esa Alemania de 1976 muerde el polvo de la derrota en una definición por penales que es increíble. Alguna vez ustedes habrán escuchado del penal a lo Panenka. Panenka era el jugador checo que se le animó a Sepp Maier. Para quienes no lo saben, Sepp Maier era el Dibu Martínez de Alemania de ese momento. Un intocable, campeón del mundo después del 74. ¿Saben qué hace Panenka? Se aproxima a la pelota, muy poco recorrido previo, y la pica a lo Abreu. Pero claro, Abreu ni existía, ni había nacido en ese momento. Y Panenka establece un sello y una firma que la llevó de por vida e incluso ha vivido las regalías de ese penal que le da a la vieja Checoslovaquia la posibilidad de ganar la Eurocopa en ese momento, cuando el fútbol de Europa del Este era realmente muy fuerte. Esto había sido incluso ratificado en una semifinal que se terminó definiendo por una monedita, en épocas donde no había ni alargue, ni segundo partido, ni penales. Esto también sucedió, créanlo, sucedió en 1968.
Italianos y soviéticos se jugaban el pasaje a la final, empatan 0-0 y fueron cara o cruz en el vestuario. Nadie sabía ciencia cierta qué había pasado hasta que un árbitro dice: la monedita cayó del lado de Italia, Italia terminó siendo finalista y gana la Copa, gana la Eurocopa frente a otro equipo muy fuerte como Yugoslavia en el año 1968. Cosas del contexto de una Eurocopa que tardó muchísimo más en madurar porque había empezado en 1960 y ustedes dirán, ¿por qué no antes? Y porque Europa pasó 2 guerras. La idea empezó en 1925, entre una guerra y otra, entre la Primera y la Segunda Guerra. Y cuando quisieron madurarla, aparece otra contienda internacional a partir de 1939 que tiró todo para después de los años 50. Mientras tanto, la Copa América maduraba y le sacaba años luz de diferencia. Entonces, por eso se vieron en las primeras ediciones inconsistencias realmente muy llamativas. Y después, algunos hechos muy significativos. ¿Cómo no recordar cuando esto cambia de formato y cambia de nombre? La Eurocopa en 1992 tiene un campeón que es increíble. ¿Por qué? Porque no estaban los planes de nadie. ¿Y por qué no estaban los planes de nadie? Porque ni siquiera iba a participar. Dinamarca, el que se conocía como el tomate mecánico desde 1986. ¿Y por qué no iba a participar? Porque había quedado eliminado en la fase de grupos. En realidad, ese lugar era para Yugoslavia. Pero empezó la guerra de los Balcanes. Y la OTAN le hizo la cruz. Y como pasa hoy, tal vez con Rusia, ¿no? El resto de las naciones se terminaron alineando a esa geopolítica del momento, a esa decisión del momento, y lo saca de la Eurocopa. Meten a Dinamarca, que en el escalafón era aquel al que le correspondía por cantidad de puntos. Entra por la ventana de atrás y termina ganando la Euro de 1992. Increíble. La cosa política siempre estuvo muy metida en la Eurocopa. Porque 4 años más tarde, por ejemplo, Alemania, 1996, en el corazón de Inglaterra y adelante de la reina Isabel, le gana la Euro a los ingleses. Primera vez de la Alemania unificada. Ustedes recordarán que el muro de Berlín cae en 1989 y esa Alemania potencia termina juntando el otro 50%, un potencial tantas veces postergado por cuestiones que ya reconocemos. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la división del mundo con la Guerra Fría en el medio. Y después, maravillas del fútbol, ¿no? Alguna vez yo siempre les recomiendo, miren lo que supo ser uno de los mejores goles de la historia. El de la vieja Holanda, con su único título internacional que gana en 1988, con una pelota que Marco Van Basten no deja picar y la cruza al segundo palo contra el mejor arquero del momento en Europa, que se llamaba Rinat Dazaev. Una Unión Soviética que todavía tenía sus quilates antes de desintegrarse. Grecia 2004. ¿Quién daba un peso por Grecia? También ganó la Eurocopa. Estamos a la espera de más récords, por ejemplo, los de Cristiano Ronaldo. Estamos a la espera de que un jugador alemán sea el más joven en la historia en jugar una Eurocopa. Estamos a la espera de tantas cosas y les digo, no pierdan el objetivo, especialmente sobre el partido final de la Eurocopa. Más allá del morbo que significa un partido final. Porque desde hace un tiempo a esta parte existe la finalísima. Y ustedes saben que la finalísima en la historia de la escaloneta significó mucho. Fue uno de los eslabones constitutivos de una máquina de jugar al fútbol que es la selección que hoy es campeona del mundo. ¿Recuerdan, no? ¿Qué pasó antes de Qatar? Ah, ¿no lo recuerdan? Por las dudas, se los recuerdo. Están invitados.